Hola, hoy vamos a presentar sobre el transformador eléctrico. Mi nombre es Kimberly Jaramillo y mi compañera es Karen Fonseca, quien nos acompañará más adelante. ¿Qué es el transformador eléctrico? Es un elemento que permite modificar la tensión para aumentar y reducirla. También previene el paso de corriente continua de un circuito a otro. Pero para hablar sobre transformadores eléctricos, inicialmente tenemos que hablar sobre la ley de Faraday. ¿Qué dice esta ley? La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio del tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para explicar esto, Faraday hizo el siguiente experimento. Un cilindro de cartón con un alambre enroscado a su alrededor para crear una bobina tal y como se muestra en la imagen. Enlazó un voltímetro por medio de la bobina y registró el voltaje inducido conforme transitaba un imán por medio de la bobina. ¿Qué resultados se obtuvieron del experimento de Faraday? 1. El imán en reposo dentro o cerca de la bobina no se observa ningún tipo de voltaje o cambio. Por segundo, el imán entrando en la bobina se registró algo de voltaje que alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando al centro de la bobina. Por tercero, el imán pasando por el centro de la bobina se registró un cambio súbito del signo en el voltaje. Y último, el imán saliendo de la bobina se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose hacia la bobina. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el imán en reposo puede producir un gran campo magnético, no induce ninguna fuerza electromotriz, pues el flujo a través de la bobina no cambia. Cuando el imán se acerca a la bobina, el flujo se incrementa rápidamente hasta que el imán se encuentra dentro de esta. Conforme la atraviesa, el flujo magnético comienza a decrecer. Consecuentemente, la fuerza electromotriz inducida se revierte. Bueno, compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Karen Fonseca y hablando del funcionamiento del transformador, como lo mencionó mi compañera Kimberly, el transformador actualmente es un elemento que trabaja a través de bobinas, maneja corriente alterna y está compuesto de dos partes principales. Se encarga de controlar el voltaje y la intensidad de la energía y actualmente pues los dos componentes con los que cuenta es un núcleo que se compone de chapas de acero. Sus partes de funcionamiento son las columnas y las colatas que se encargan de conducir la energía en ellas. Y el segundo componente que maneja es el devanado, que son hilos de cobre. Estos hilos de cobre se envuelven dentro del núcleo o alrededor del núcleo y dependiendo del número de vueltas que pueda tener este núcleo, puede llegar a cumplir sus obligaciones o sus tareas, que es controlar, proteger y adicionalmente potencializar la energía dependiendo del enfoque que se le vaya a dar a este elemento. Bueno, a continuación, junto con mi compañera Kimberly, hablaremos acerca de los tipos de transformadores existentes utilizados actualmente en el mercado. Bueno, el primer tipo de transformador que hablaremos es el transformador monofásico. Este tipo de transformador se encarga de controlar y manejar la tensión que se maneja o que circula dentro del circuito actualmente. Y solo busca centralizarse en el tema de la tensión y busca no afectar o disminuir la potencia que tenga en ese momento la energía que circula. En el transformador bifásico, él tiene dos fases y un neutro, por lo que cuenta con 4 embobinados en total, 2 de alta y 2 de baja. El transformador trifásico es un artefacto eléctrico utilizado para aumentar o bajar los voltajes pertenecientes a un circuito. Esta acción la realiza mediante la utilización de un campo magnético que tiene la capacidad de mantener una misma potencia. Por ejemplo, en el Parque Natural Chingaza, que atraviesa la línea eléctrica de abastecimiento del acueducto de Bogotá, entre la línea se encuentran algunas subestaciones, donde se pueden observar transformadores trifásicos tal y como se ve el de la imagen. Transformador ideal y transformador real. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Lo que ocurre en los transformadores reales es que existen pequeñas pérdidas que se manifiestan en forma de calor.
Estas pérdidas la causan materiales que componen un transformador eléctrico y pueden ser de diferentes tipos. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, hay opciones muy variadas, pero hablando de la opción más común en la que se puede ver la afectación o la utilización de los transformadores es a través de los circuitos eléctricos. En la actualidad se cuentan con estaciones dentro de los circuitos. Estas estaciones buscan potencializar o regular la energía o el voltaje que recorre el circuito. En primera instancia, después de generar esa energía o poderla obtener, se busca que el transformador aumente la tensión para reducir la pérdida de energía. Una vez esto sucede, pues inicia la circulación de ella. Y a través de los transformadores buscamos también controlar, dependiendo del tipo de uso al que se le vaya a dar, el valor o el número de voltaje que debe recibir, que como ustedes saben, pues no sé, la maquinaria y el electrodoméstico no manejan el mismo voltaje. Entonces básicamente lo que busca el transformador es poder controlar, buscando también proteger la integridad del usuario, ¿no? Porque pues una vez yo inicie a utilizar mi electrodomésticos y recibo un voltaje muy alto, claramente se va a quemar, porque no va a tener la capacidad para recibir toda la energía que el circuito en ese momento le está brindando. Bueno, las conclusiones que logramos obtener como equipo es que el transformador ha sido la principal razón por la que hemos logrado distribuir la energía obtenida. En cuanto al transformador, podemos definir que la frecuencia es igual de inicio a fin en el proceso. Y sin el transformador, pues no podríamos elevar la tensión, y como les mencionaba, en el funcionamiento del circuito, pues en algún momento se puede perder energía por el transporte de ella. Podemos decir que entre la bobina primaria y secundaria no hay conexión de electricidad, pues a excepción del transformador que se lleva a cabo a través del flujo magnético. Y como última conclusión es que esta herramienta se puede utilizar en el bombeo de energía en vías ferrocarriles, en establecimientos de industria y comercio, en molinos y unidades de generación de energía. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¿Qué groso Faraday? Conocer un poquito más acerca de este tema. Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? Un video explicativo acerca del transformador para que podamos... La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Veremos un video explicativo acerca del transformador para que podamos conocer un poquito más acerca de este tema. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Para que podamos conocer un Pero a poquito más veces acerca de tenemos este tema. magnetismo.
Bueno, medio cara de bobina a mí. Un video explicativo acerca del transformador para que podamos conocer un poquito más acerca de este tema. Bueno, a continuación. Bueno, y eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.